¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio de Diariamente con la Biblia. Qué bendición que usted y yo podamos tener ese privilegio de leer la Biblia a través de esta plataforma. No está de más, si usted lo puede hacer en casa, también en todo momento, la palabra de Dios es una bendición. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Bienvenido a este canal, suscríbete, te invito a que te suscribas, lo compartas también y podamos entonces llegar a muchos a través del estudio de este libro, de este que necesita el pueblo, la nación, el mundo, todos seres humanos, la palabra de Dios. A veces nos entretiene otras cosas, pero la palabra de Dios es eterna. Quédese hasta el final y reciba usted esa bendición sacerdotal. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Nuevamente te agradecemos por el día que nos das y la oportunidad de leer juntos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el propósito es de tener la lectura aquí en el programa de Reavivados por su palabra. Así que usted puede repasarlo en algún momento también. Vamos entonces a leer el capítulo número 6. Capítulo número 6, si usted tiene su Biblia, bueno, acompáñeme a la lectura. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Empezó su actividad como rey, ¿verdad? Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora en los querubines. ¿Cuál era el propósito de David? Comenzó con un buen propósito, pero vamos a ver algo, siempre como seres humanos fallamos. Y aquí David, el propósito muy bien, la intención muy bien, traer el arca del pacto al lugar donde debía de estar. Y entonces David, note lo que sigue diciendo, dice, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora en los querubines. Y dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4. Escuche usted lo que dice la Biblia. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Era una gran alegría. Sacaron el arca del pacto de la casa de Abinadab, donde estuvo por mucho tiempo ahí guardada. Ahora era tiempo de llevarlo a un lugar. No se había construido un templo, pero David tenía la intención de poner un templo en lugares donde debería de estar. ¿Y qué hicieron? Voy a seguir leyendo. Dice, versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios actuó de esa manera? Dice, se enfureció Dios contra Usa, que extendió su mano. Usa solamente quería sostener el arca para que no se cayera porque se movió. Pero miren, ¿cómo comienza? Si usted leyó en estos capítulos anteriores de Números, de Éxodo, de Números y todo, el arca de Dios, los únicos que lo podían transportar eran los sacerdotes y tenía que ser cargado en los hombros de los sacerdotes escogidos. Por eso se había hecho unas argollas para que 4 hombres la llevaran con sus hombros. La intención muy buena, pero a veces se nos olvida que en nuestras intenciones, aquí está la lección, tenemos no solamente que hacer lo que nosotros pensamos que así es, que pensamos que es lo correcto,
mas no consultamos lo que Dios nos ha diseñado. Dios había dado una orden, David lo sabía. No tenían por qué subir al arca a un carro nuevo, aunque fuera nuevo. El arca de Dios no era para ponerse en un carruaje. Dios los había dado indicaciones claras. Lo llevarán los 4 sacerdotes en una argolla. Por eso tenían 2 varas que podían cargarse. Pero ¿qué hizo el rey? ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, no lo vamos a llevar así. Nos parece mejor así. Que no carguen los sacerdotes. Lo vamos a llevar en estos carruajes para que los sacerdotes no se cansen y que solamente vayan vigilando. Pero Dios dijo, no es así, porque lo que Dios dice, eso es, querido amigo. La desobediencia a Dios. Desobedecieron a Dios. Por eso cuando Usa extiende su mano, dijo Dios, yo ya les dije cuál es el asunto y cuál es la consecuencia. Dios tiene que cumplir su palabra, porque la paga del pecado es muerte. No hay solución humana, solo Cristo. Por eso Cristo vino. Porque sin Cristo estamos perdidos. Tiene que ver con obediencia. Usa murió, dando a entenderle a David, ¿te olvidaste de cómo debes conducir el arca santa? ¿Te olvidaste de los mandamientos de Dios y solo hiciste lo que tú quieres o lo que a mí me conviene? No es así con Dios. Dios es claro en su palabra. Palabra del Señor. Y Dios cumplió esa promesa. Cualquiera que hacía otra cosa en contra del arca iba a morir. Tristemente ese día, por la desobediencia, por no acatar a las indicaciones de trasladar el arca, hubo lamento, hubo tristeza. Aquel gozo se convierte en tristeza. Aquel gozo se convierte en dolor cuando no obedecemos como Dios nos manda. Tremenda lección, querido hermano. Y entonces dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová, que el día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Dijo David, tenía que reflexionar, tenía que ir nuevamente a las indicaciones de Dios, tenía que leer nuevamente cuál era lo que había dejado Moisés a través, inspirado por Dios, las indicaciones de Dios, tener que leer. Muchas veces, cuando las pruebas llegan, cuando los momentos llegan, muchas veces hay que reflexionar en la palabra de Dios. Cuando te golpea algo de Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y David 3 meses se quedó quieto en cuanto al arca de Dios. Y sigue diciendo, miren lo que dice. David reflexionó. Tenemos tiempo para reflexionar muchas veces. Algunos que no tienen tiempo, pero Dios nos ha dado el tiempo. Mira lo que dice. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría la casa, dice, con alegría el arca de Dios a casa de Obed, a la ciudad de David. David volvió y dice, es que es una bendición. Me estoy perdiendo la bendición por no seguir las indicaciones de Dios. No te pierdas las bendiciones, no nos perdamos la bendición por no seguir las indicaciones de Jehová de los ejércitos. No te la pierdas, no la perdamos. Y entonces, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Aquí cambió el asunto. Ahora los que llevaban, ahora sí tenían que llevarlo ellos, los sacerdotes, en sus hombros. Nadie más podía tocar el arca, mucho menos de verlo, porque Dios así lo había indicado. Miren, Dios nos da la oportunidad de reflexionar y de enmendar el error. Si tú y yo hemos cometido error y es tiempo de reflexionar y decir, Señor, es que no era lo que tú me pedías y yo hice esto, perdóname. Dios es un Dios de oportunidad, sus misericordias son nuevas cada mañana, estimado amigo. Mire, ahora está David, una nueva oportunidad. Ahora dice,
Y David danzaba con fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora sí, indicando, porque el gozo ahora no es momentáneo, el gozo es duradero. Porque Cristo nos da un gozo no momentáneo, duradero, de júbilo, de alegría, de paz, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Así David dice, toda la casa conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y lo pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. La respuesta de David: enmendar su error y reconocer que no habían hecho lo correcto. Ahora él adora, ahora él da ofrendas, hay gozo, y repartió a todo el pueblo. Y dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y por fin, cuando tú y yo cumplimos y hacemos lo correcto, tiene un final feliz. Porque el final feliz será cuando Cristo venga. Entonces viviremos con Él por toda la eternidad, sin dolor, sin tristeza, sin lágrimas. Tendrá un final feliz. Pero sin Cristo será un final de dolor, de tristeza. Porque así como David, cuando Usa murió, ese gozo se convirtió en tristeza. Y ese gozo momentáneo sin Cristo se convertirá en tristeza y en dolor y en amargura. Por eso el gozo en Cristo es eterno. Por eso aquí dice: y David volvió a bendecir a su pueblo. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Es la reclamación de Mical, de lo que David estaba haciendo. Quizá recordó a su padre que fue muerto, ahora David era el rey, tantas cosas que pasaron por la cabeza de Mical. Entonces David dijo a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Él le contesta: mira, es que yo estoy feliz, no porque tu papá haya muerto, no porque tus hermanos hayan muerto, sino es que Dios me ha elegido a mí para que sea el príncipe, para que sea el rey. No está en mí, Mical. No está que yo me esté burlando o riéndome de tu familia. Es que Jehová me ha elegido. Esta mañana Jehová te ha elegido. Ve con gozo a tu trabajo. Ve con seguridad, ve con alegría, ve con ese ánimo a tus proyectos. Jehová te ha elegido, créelo y créelo bien y confía en su palabra. Pero no solo creerlo, hacer lo que Él nos indica a través de su palabra. Entonces, dice el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pues seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, por burlarse de los proyectos de Dios. Porque Dios es un Dios justo, un Dios eterno. Que Dios nos ayude a seguir las indicaciones y que terminemos en un final feliz. Y eso tiene que ver con el reino de los cielos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová, Cristo, nuestro Redentor, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos que se quedaron hasta el final, y los que aún no lo hicieron, de alguna u otra forma puedas animarlos a que estudien tu palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos mañana nuevamente con el siguiente capítulo aquí en Diariamente con la Biblia. No se olvide de darle un like, comentario, suscriba y comparta. Bendiciones.